extremo. Y es lo que le pasó a este trabajador que les comentaba también, que se expuso a este ambiente muy frío, utilizó guantes que estaban húmedos, y eso fue dañino para él, porque terminó con quemaduras en los dedos, pero menos mal, en su caso sí recuperó la movilidad, recuperó sin necesidad de que haya habido un daño más severo. ¿Y esto a qué venía? A que justamente relacionábamos la temperatura baja con el viento. A mayor viento, mayor sensación de temperatura. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que se indica allí en las diapositivas? ¿No? Sí. Por decir, el ejemplo que hemos visto era de -12. La columna si tú te vas a la columna de -12, y si consiguieras una determinada velocidad de viento, 24 kilómetros por hora, tú cruzas esas dos columnas y filas, -12 arriba con 24 a la izquierda, cruzas y vas a encontrar que la temperatura resultante ya no es -12, sino es -28. ¿Ok? Sí. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que no puedo hacer acá nada. -28. Sí. Ahí está, -28. ¿No? Uh-huh. Entonces, la idea era justamente eso, ¿no? Establecer que cuando uno tiene temperaturas muy bajas, el aire empeora la percepción de temperatura, ¿no? Nosotros no percibimos eso, tal vez en la práctica, ¿no? A lo mejor lo podemos haber experimentado, pero esta tabla sí nos da una idea un poco más clara de cómo nos afectaría, ¿no? El viento, la velocidad del aire en nuestras labores. ¿Ok? Muy bien. Ahí creo que nada más, pues, con esta diapositiva. Y para ya ir concluyendo lo que era el monitoreo de iluminación, ¿no? También la iluminación es otro factor físico a tener en cuenta, ¿no? Las labores se relacionan, o podemos nosotros clasificar a las labores en relación a la iluminación de acuerdo a qué tan fácil o qué tan difícil es realizar una determinada labor desde el punto de vista visual. Hay algunas labores que demandan mucha exigencia visual. Por decir, una persona que tiene que trabajar en control de calidad de un producto, él necesita una buena iluminación para poder ver adecuadamente, tal vez los detalles finos. Un cirujano, por decir, quien requiere operar, requiere una iluminación también importante. Esa iluminación le va a permitir trabajar con menor posibilidad de error. Y en el caso en estos casos, pues un error puede salir caro, pues, ¿no? Entonces, esos son factores que
se tienen que tener en cuenta en algunas actividades, ¿no? Justamente la norma nos habla de que para algunos puestos de trabajo las demandas visuales son mayores y esas demandas visuales van a requerir de una iluminación conveniente para evitar el cansancio visual, la fatiga visual de algunos trabajadores, ¿no? Mm. ¿Existen equipos de medición de iluminación en el puesto de trabajo? Sí, los hay. Como hay tenemos estos otros equipos para determinar ruido, para determinar temperatura. También hay equipos que tienen células fotoeléctricas o fotosensibles que determinan cuál es el nivel de iluminación en un punto del puesto de trabajo, ¿no? Eh, y teniendo en cuenta eso, acá ven ustedes justamente estos equipos que son los llamados luxómetros. ¿Ven? Tienen una unidad principal de dónde está la batería, dónde está eh, el lector, ¿no? Y los mandos, pero adicionalmente a eso está justamente la parte del equipo que detecta el nivel de iluminación que existe en un punto determinado, ¿no? Esa como una lupita que está al costado, me permite a mí saber, o mejor dicho, medir en ese punto el nivel de iluminación que La existe. iluminación. Claro. En este caso estamos hablando de iluminación. Nuestra norma de ergonomía nos habla de que de acuerdo al tipo de labor que nosotros realizamos, se requiere de una determinada un nivel de iluminación, ¿no? Ahorita, a ver, la norma de ergonomía, ¿la tengo por acá? No la tengo por acá. No, no la he abierto. No, y además va a ser complicado. Ya. En la norma de ergonomía existe justamente una tabla que me determina cuál es el nivel de iluminación mínima para determinadas actividades que implican requerimientos visuales intensos, requerimientos visuales moderados, requerimientos visuales leves. Por decir, una actividad que implique reconocer detalles muy finos va a demandar o requiere una elevada. Mientras que otra persona que no requiere esas demandas, pues va, va a requerir niveles de iluminación bastante menores. ¿Ok? Lo que, bueno, en esta diapositiva prácticamente no estos aspectos teóricos respecto de cómo se hace la medición, ¿no? En un ambiente de trabajo. No, no viene mucho al caso esto, pero esto sí, lo que les decía, ¿no? La RM375 me indica de que, por ejemplo, hay algunas tareas que, que requieren una mayor o menor iluminación. Por ejemplo, personas que solamente
están en exteriores y demandas menores, ¿no? O otras personas que por sus labores requieren de desplazarse, requieren de caminar, vigilar, verificar el movimiento de vehículos, ¿no? Mientras que otras personas, por ejemplo, van a requerir, si nos vamos a la última, al último recuadro de la izquierda, eh, distinción clara de detalles, ¿no? Acabados delicados, ensamble, inspección moderadamente difícil. Todos esos casos implican una mayor demanda visual, ¿no? En la siguiente columna están los ejemplos de los puestos de trabajo. En esta columna, en la última fila, está como ejemplo los talleres de precisión, salas de cómputo, áreas de dibujo, laboratorios. Mientras que en la primera fila, pues, nos hablan de puestos de trabajo que están en áreas exteriores, patios, estacionamientos. Y a continuación, en la última columna, está los niveles mínimos de iluminación que se requerirían en esos puestos de trabajo. En un caso, 20 luxes mínimo, mientras que en el otro caso, la exigencia mínima, de acuerdo a la ley, es de 500 luxes. No está completa. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Sí. Hay otras unidades de medida. Lúmenes, candelas, son otras formas de determinar niveles de iluminación. Pero tal vez la denominación de lux, la unidad de luxes, es la que se utiliza con mayor frecuencia. Al menos en la literatura norteamericana de la cual nos basamos nosotros, utilizan más esta unidad de medida. Bien. Y miren, la tabla sigue aumentando en mayor grado de precisión, por lo tanto, requerimientos de mayor nivel de iluminación. En la parte anterior llegábamos a 500 luxes mínimos que requerían determinadas actividades, y aquí, ven, áreas de procesos de gran exactitud requieren 2000 luxes mínimos. Entonces, dependiendo justamente de las demandas que me pide la labor que yo estoy realizando. Bien, esto está en la 375, así que no hay problema con esas. También, bueno, se los he colocado, ya está en la nube de correo, también está allí. La norma de minería, la anterior norma de minería también nos nos hablaba de algunas actividades que están involucradas en el sector minero en relación a la iluminación mínima que se requería, ¿no? Sala, por ejemplo, trabajos en pasillos, bodegas, sala de descanso, comedores, en fin, se requiere un nivel mínimo de 150 luces, y al final, trabajos prolongados con discriminación de detalles finos, montaje, revisión de artículos con detalles pequeños y poco contraste, requería de una iluminación de 1500 a 2000 luxes. Entonces, dependiendo de la labor, la exigencia de iluminación es mayor o menor, según sea el caso. Bien.
Entonces, eso también está establecido en el sector minero. Pero nosotros básicamente nos basamos en la normativa de la 375, que regula prácticamente todas las actividades. Todas las actividades están reguladas por la 375. Por lo tanto, es la norma en la cual nos apoyamos en mayor medida. Bien, listo. Y la última diapositiva de hoy día nos habla justamente de eh, ciertos ambientes, ¿no? Em, requieren de intensidades de iluminación determinadas, ¿no? Salas, en oficinas, por ejemplo, los requisitos, ahí ustedes los ven, de acuerdo al lugar donde nosotros nos encontremos. En hospitales, igual también, ¿no? Sala de cirugía, por ejemplo, quirófanos, 2000 luxes. Tal vez es la que requiere mayor iluminación, los quirófanos. Y justamente para eso se utilizan unas lámparas que a lo mejor ustedes han visto en algún lugar, unas lámparas que tienen muchas luminarias, muchos focos, y todos estos focos, su luz coincide en un determinado punto, ¿no? Justamente para proporcionar mayor iluminación. Esas lámparas quirúrgicas se llaman cialíticas y pues en salas de operaciones. Bueno, hay otros ejemplos y de acuerdo al ejemplo es el nivel de iluminación. Bien, muy bien. Ya, entonces, esta era la última diapositiva. Siguen los problemas con la red. Bueno, pero menos mal que estamos terminando ya. Entonces hemos visto prácticamente eh, así de manera general determinadas formas de medición de factores de riesgo físicos que están consideradas dentro de por ejemplo, en la 375, ¿no? La norma básica de ergonomía. Hay cosas que no todo está contemplado en la norma básica de ergonomía. Tiene muchas eh, cosas que a veces no están contempladas allí y en algunos casos nos tenemos que referir a otras normas, inclusive a veces
tenemos que hacerlo con normativa extranjera en algunos casos. Pero bueno, el problema es que no siempre existe normas que nos ayuden para manejar determinados conceptos aquí en el Perú. Entonces, por eso a veces nos tenemos que referir a otros. Por ejemplo, todo lo que es radiación electromagnética, radiación ionizante, radiación no ionizante, la 375 simplemente nos dice de que existen estos factores de riesgo y que los niveles máximos deberían estar o se pueden consultar en normativa extranjera. Nos remiten a normas extranjeras simplemente. No han sido establecidas para el Perú. Pero podemos considerar justamente las normativas extranjeras destinadas a ello. Bien. Muy bien. Ahora lo que me preocupa es cómo vamos a hacer. Bueno, compañeros probablemente van a estar viendo las grabaciones de las sesiones y ojalá puedan ponerse al día. Bien. Listo. Entonces, ¿tienen alguna duda? Rosana, Richard. No, profesor. Sí. Revisen las semanas 5 y 6. Yo he colgado en las 5 y en las 6, me parece. La 015. Sí. Ya. Voy a revisar. Creo que la de ayer sí estaba. En la 4. Sí. Sí. Ya. Conforme. Sí. Está en el sistema. ¿Ya? Ya, profesor. Muy bien. Entonces quedamos así. Y bueno, pues estaremos concluyendo hoy día. Ya. Y cualquier cosa ya estamos conversando la otra semana. ¿Bien? Ya, profesor. Listo. Buenas noches. Igualmente, buenas noches con ustedes. Chao. Chao.